Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal. Llegamos hoy a la tercera parte de estos y última de estos cenáculos en los que hemos venido conversando a ustedes, comentándoles mejor sobre la Alta Bendita, un documento redactado por los Carbonarios, una logia masónica italiana, hace muchos años y que al parecer daba unas instrucciones, o mejor, no al parecer, daba unas instrucciones a toda la masonería universal para aplicarlas y que en este momento estarían dando fruto desde la propia silla de Pedro. Bien, este último programa, este tercero y último, tiene una carta que ha sido traducida y escrita desde Caltelamare el 9 de agosto de 1838. Figúrense ustedes cuánto tiempo. Dice esa carta, comillas: los asesinatos de los cuales nuestra gente se hace culpable, ora en Francia, ora en Suiza y siempre en Italia, son para nosotros fuente de vergüenza y de remordimiento. El asesinato está en la cuna del mundo, ilustrado por el epílogo de Caín y Abel, y nosotros hemos progresado demasiado como para contentarnos con tales medios. ¿A qué propósito sirve matar a un hombre? ¿Para meter miedo a los tímidos y mantener a los audaces lejos de nosotros? Nuestros predecesores en la secta carbonaria no comprendieron su poder. No reside este en que la sangre de un hombre aislado o aún la de un traidor pueda ser cobrada, sino en que se pueda ejercer ese poder sobre las masas. No individualicemos el crimen, con el objeto de hacernos grandes, aún en cuanto al patriotismo y al odio a la Iglesia, es necesario que lo generalicemos. Un golpe de daga nada significa, nada produce. ¿Qué le importa al mundo de unos pocos cadáveres tirados en los caminos por causa de la venganza de las sociedades secretas? ¿Qué le importa al mundo si la sangre de un trabajador, de un artista, de un caballero o aún de un príncipe ha corrido en virtud de una sentencia de Mazzini o de algunos de sus degolladores jugando en serio al tribunal sagrado? El mundo no tiene tiempo de prestar oídos a los últimos gritos de la víctima. Estos pasan y se olvidan. Nosotros somos, Minubius, solo nosotros, los que podemos suspender la marcha del mundo. El catolicismo no le tiene más miedo a un estilete bien afilado del que le tienen las monarquías. Pero estos pilares del orden social pueden caer por medio de la corrupción. Nunca cesemos entonces de corromper. Tertuliano tenía razón al decir que la sangre de los mártires es la semilla del cristianismo. No hagamos mártires entonces, sino que popularicemos el vicio entre las multitudes. Pero no hagamos mártires. Hagamos que los absorban por sus 5 sentidos, que lo beban, que se saturen en él, que la tierra sembrada por Aretino siempre está dispuesta a recibir enseñanzas pecaminosas. Haced corazones viciosos y no tendréis más católicos. Mantened al sacerdote fuera de sus labores, fuera del altar, fuera de la virtud. Buscad hábilmente ocupar sus horas y sus pensamientos en otras cosas. Hacedlo perezoso, glotón y patriota. Se volverá ambicioso, intrigante y perverso. Habréis de esta manera cumplido vuestra tarea, 1000 veces mejor que si hubieras mellado la punta de vuestro estilete en huesos de algunos pobres desgraciados. Yo no deseo, ni lo deseáis vos tampoco, mi amigo Nubius, dedicar mi vida a las conspiraciones y así ser arrastrado a los viejos hábitos. Corrupción en masa es lo que nosotros hemos propuesto. La corrupción del pueblo por el clero y la corrupción del clero por nosotros. La corrupción que un día nos capacitará para poner a la Iglesia en la tumba. He oído recientemente a uno de nuestros amigos reírse filosóficamente de nuestros proyectos y decirnos: para destruir al catolicismo es necesario comenzar por suprimir a las mujeres.
Estas palabras son ciertas en un sentido, pero desde que nosotros no podemos suprimir a la mujer, corrompámosla con la iglesia. Corruptio optime pésima. Si no puedes corromper a la mujer, hay que eliminarla de la iglesia, ¿no? Corrompámosla con la iglesia. Corruptio optimi pésima. El objeto que tenemos en vista es suficientemente bueno para tentar a hombres como nosotros. No nos separemos de él por causa de alguna miserable satisfacción de venganza personal. El mejor puñal con el cual golpear a la iglesia es la corrupción. A trabajar entonces hasta el fin mismo. El horrible programa de impureza fue adoptado inmediatamente. No fue sino después de todo un intento más determinado que nunca de difundir la inmoralidad de la cual Voltaire y su escuela fueron los apóstoles. En la época en que la Alta Bendita propuso este infernal plan, este grupo estaba resistiendo las hostilidades contra su autoridad que les estaba oponiendo Joseph Mazzini, que por entonces se estaba haciendo notorio y que sin embargo lo superó. Mazzini desarrolló y enseñó en su grandilocuente estilo, y también la practicó, la doctrina del asesinato que formaba, como sabemos, una parte del sistema de todas las sociedades secretas, y que la Alta Bendita desaprobaba porque temía que en estos momentos se fuera a emplear contra los miembros de su propio cuerpo. Mazzini habla de haberse levantado de la cama un día completamente convencido en cuanto a la legalidad de sacar de en medio con la daga a quienquiera que a él se le ocurriese considerar como un enemigo, y completamente decidido a poner tan horrible principio en ejecución. Él apreciaba este método como el medio más simple dado a un pueblo oprimido para deshacerse de los tiranos. Pero por más que trabajara para hacer plausible este principio como recurso solo permisible contra tiranos y traidores, pronto se vio cómo podía ser fácilmente extendido hasta que se convirtiera en un peligro capital para los mismos miembros de las sectas secretas. La naturaleza humana nunca puede llegar a ser tan baja y tan ciega como para no volverse contra principios tan perniciosos. Podía este durar durante una temporada entre los primeros pioneros de la Alta Bendita, entre la mano negra de España, entre los nihilistas de Rusia, entre los invencibles de Irlanda, entre los tradeunionistas tipo Bran Long en Inglaterra o entre los comunistas de París. Podía servir para hacer vivir en el terror al príncipe o líder desafortunados que fueron seducidos en su juventud o en la edad adulta para entrar en las sociedades secretas por motivos de ambición, y que cuando tal ambición se hubiera cumplido, se rehusaran a llegar al tipo de socialismo que requería la Alta Bendita y que ordenaba la Alta Bendita. Pero por otra parte, el asesinato no probó ser el poder soberano en la práctica que Mazzini esperaba que fuese en las manos de los carbonarios. Sus asociados más astutos pronto se dieron cuenta de esto, y no por retorcimientos de la conciencia, sino porque tenían un fuerte sentido de lo poco expedito del método con respecto a sus fines, y por eso lo rechazaron. Encontraron un medio más efectivo, aunque mucho más infame, de dominar el mundo. Era este el asesinato, pero no de cuerpos, sino de almas, por medio de la deliberada, sistemática y perseverante difusión de la inmoralidad que ahora se promueve hasta desde la silla de Pedro. Nubius, que en conjunción con los templarios de Francia y los amigos secretos de la revolución en Inglaterra, había causado todas las penurias soportadas por la Iglesia y por el Santo Padre durante el celebrado Congreso de Roma y durante todo el reinado de Luis Felipe, y con tanta habilidad planeó las revoluciones que luego llevaron a cabo Palmerston y Napoleón III, recibió una carta de uno de sus co-conspiradores antes de su muerte que decía,
comillas. Hemos llevado la mayor parte de las cosas a sus extremos. Les hemos sacado a la gente los bienes del cielo y los bienes de la tierra. Les hemos despojado de su fe religiosa, de su virtud, de su probidad, de sus virtudes familiares. Y mientras tanto, ¿qué oímos a la distancia sino roncos gritos? Temblamos porque el monstruo puede devorarnos. Poco a poco hemos privado a la gente de todo sentimiento honorable. No tendrán piedad, mas pienso en ello y más convencido estoy de que debemos buscar que se dilate el pago. La alta bendita después se sentó con calma a considerar los mejores medios de llevar a término estos designios. Satán y sus ángeles caídos no podrían haber planeado medios más eficaces que los que ellos encontraron. Resolvieron entonces difundir el pecado por todos los métodos usados en el pasado por los demonios para tentar a los hombres a pecar, hacer la práctica del pecado habitual y mantener a la infeliz víctima en estado de pecado hasta el fin. Tenían, siendo hombres vivientes, medios para llevar a cabo estos propósitos, que los demonios no pueden usar sin la ayuda de los hombres. Esos medios, ustedes ya me entienden. La civilización católica establecida sobre las ruinas licenciosas del paganismo había mantenido oscuras a la sociedad europea. El vicio, cuando apareció, tuvo que esconder la cabeza de vergüenza. La decencia pública respaldada por la opinión pública lo mantuvo ahogado. En tanto que la moralidad existiere como una virtud reconocida, la revolución no tenía chances de suceso permanente. Y así los hombres de la alta bendita resolvieron hacer retroceder el mundo a un estado de brutal licencia de las costumbres, no solo tan malo como el del paganismo, sino a un estado ante el cual la misma moral de los paganos se sentiría a temblar. Para hacer esto, procedieron con precaución. Su primer intento fue hacer que el vicio perdiera su cualidad convencional de horroroso y que no pudiera ser penado por la ley civil. La desafortunada clase de seres humanos que hacía un comercio del pecado iba a ser tomada bajo la protección de la ley y a ser mantenida libre en enfermedades a expensas del Estado. Se iba a licenciar casas, a inspeccionarlas, a protegerlas y a dejarlas que cumplieran su propósito. El deshonor que estaba implícito en su infame condición iba, en cuanto concernía a la ley, a ser borrado. Ese saludable sentido del peligro y el miedo a la enfermedad que alejaba a los dispuestos a la criminalidad del pecado iba a desaparecer. Los agentes de la alta bendita tenían instrucciones de incrementar el número y la seducción de esos seres desafortunados. Iba a cerrar los ojos ante sus excesos y a colaborar en sus atentados contra la juventud del país. Las personas citadas iban a ser colocadas cerca de las grandes escuelas y de las universidades, y en todo lugar donde pudieran arruinar a las generaciones jóvenes en cada país en el cual la secta obtuviera poder. Por otra parte, la literatura se hizo cada vez más inmoral como fuera posible y se difundió con una perseverancia y un trabajo dignos de mejor causa. Las estaciones ferroviarias, los kioscos de periódicos, las librerías, los restaurantes debieron soportar producciones infames, al mismo tiempo que éstas eran difundidas al voleo en toda la tierra. La enseñanza de las universidades y de todas las escuelas medias del Estado no solo se iba a convertir en ateísta y hostil a la religión, sino que fue realmente planeada para desmoralizar al infortunado alumno en una época de la vida demasiado propensa a los vicios. Finalmente, aparte de la más libre de las licencias para la blasfemia y la inmoralidad y la difusión y exhibición de figuras, pinturas y esculturas inmorales, un último intento se iba a llevar a efecto contra la virtud de las jóvenes mujeres, bajo el disfraz de educarlas según los progresos
del conocimiento humano. Por lo tanto, no importaba el gasto, se iban a proveer escuelas medias y de alta categoría para las niñas que debían ser a cualquier costo alejadas del cuidado protector de las monjas. Iban ellas a ser instruidas en escuelas dirigidas por maestros laicos y a ser expuestas siempre a tales influencias que pudieran dañar, si no destruir, su pureza y como consecuencia segura su fe. Estas escuelas siempre han estado a la orden del día con respecto a la masonería en el mundo entero. Las escuelas públicas. Si no podemos suprimir a la mujer, corrompámosla junto con la iglesia, decía Vindex, y por cierto, que han actuado según estas directivas. La terrible sociedad que planeó estos medios infernales de destruir la fe católica, de destruir la religión, el orden social y las almas de los hombres, continuó sus operaciones durante mucho tiempo. Su instrucción permanente se convirtió en la palabra sagrada para las sociedades secretas de Europa. Sus agentes, como Piccolo Tigre, viajaban incesantemente por todos los países. Sus órdenes eran recibidas por los jefes y los afiliados de las logias de acuerdo con el sistema de la masonería, como decisiones inevitables que había que aplicar. Pero desafortunadamente para el mundo, el sistema permitía demasiada acción política a las líneas secundarias de la gran conspiración. En esta última, surgieron espíritus ambiciosos que, abrazando en su totalidad las doctrinas de Voltaire y los principios de Weishaupt, comenzaron a pensar que la Alta Bendita estaba deteniendo demasiado la misma revolución. Esos sentimientos se hicieron generales cuando la Alta Bendita se rehusó a admitir a Mazzini, que deseaba convertirse en uno de los invisibles 40, número del cual el supremo cuerpo gubernativo jamás se permitía pasar. Los celos de Nubius, porque los celos son una cualidad de los demonios, de las organizaciones ateístas, desde sus más altas inteligencias hasta las más bajas, impidieron que se lo admitiese. Pero Mazzini era ya demasiado poderoso entre las filas de los carbonarios como para que se le negara voz en los comandos supremos. Clamó entonces contra los viejos jefes y su impotencia y por la necesidad de cambio. Como consecuencia, Nubius murió misteriosamente. Cretin Joly cree que fue por medio de un veneno, y como era costumbre de este infortunado jefe traicionar para autoprotegerse o para castigar a ciertas logias de los carbonarios al gobierno pontificio, es más que probable que fue a causa de sus informes que el gobierno mismo se apoderó de los archivos completos de la Alta Bendita y que la Iglesia y la sociedad poseen los documentos que he citado y otros todavía más valiosos como guía para descubrir y derrotar los intentos del ateísmo organizado. Vemos entonces que sucesivamente la Alta Bendita pasa a París y luego también a Berlín. Se convierte en la sucesora inmediata del círculo interno de Weishaupt. Puede cambiar en el número de sus adeptos y en sus lugares de reunión, pero siempre subsiste. Hay a su cabeza un jefe reconocido, tal como Nubius o Weishaupt, pero en vida el jefe usualmente desconocido, por lo menos fuera del mundo de la masonería de los Illuminati. Este jefe desconocido para los adeptos de los rangos inferiores de las logias comunes, pero controla un poder que, sin embargo, como en los casos de Nubius y Mazzini, no es siempre indisputable. Desde esa época, si no antes de ella, ha habido dos partidos bajo su directorio, cada uno de ellos con sus propios deberes bien definidos. Los siguientes extractos de las reglas de los carbonarios de Italia, joven Italia, dará una idea a usted del espíritu e intención de la orden cuando fue mejorada por el genio organizador y guerrero de Mazzini. Y observen si es esto lo que está culminándose. Artículo 1. La sociedad está formada
para la indispensable destrucción de todos los gobiernos de la península y para formar de Italia un solo Estado bajo un gobierno republicano. Artículo 2. Habiendo experimentado los horribles males del poder absoluto y los todavía mayores de las monarquías constitucionales, debemos trabajar para fundar una república que sea una e indivisible, el único gobierno mundial. Artículo 30. Artículo 30. Aquellos que no obedezcan las órdenes de las sociedades secretas o que revelen sus misterios serán apuñalados sin remisión. El mismo castigo para los traidores. Artículo 31. El tribunal secreto pronunciará la sentencia y designará uno o dos miembros afiliados para su inédita ejecución. Artículo 32. Cualquiera que se rehúse a ejecutar la sentencia será considerado un perjuro y como tal será muerto en el acto. Artículo 33. Artículo 33. Si el individuo culpable escapa, será perseguido sin tregua por todas partes y deberá ser golpeado por mano invisible, aunque busque refugio en el seno de su madre o en los tabernáculos de Cristo. Artículo 34. Cada tribunal secreto debe ser capaz no sólo de juzgar al adepto culpable, sino de causar que se condene a muerte a cualquier persona que haya sido por él anatemizada. Artículo 39. Los oficiales deberán llevar una daga de formato antiguo. Los suboficiales y soldados tendrán pistolas y bayonetas, junto con un puñal de 30 centímetros de largo atado a sus cinturas y sobre el cual habrán hecho juramento, etcétera, etcétera. Gran número de inspectores de policía, generales y hombres de Estado fueron asesinados por orden de estos tribunales. Las logias asistieron en ese trabajo. Edgar dice, la masonería, en el tomo 2, páginas 218-219, Mazzini fue la cabeza de la joven Europa y del poder guerrero de la francmasonería. Y encontramos en la anatomía que el ministro Notorub, que se había retirado de ella, le dijo a Besburger, en el Palacio Nacional y en la presencia de 6 diputados, que la francmasonería en estos momentos se había convertido en Bélgica en una poderosa y peligrosa arma en las manos de ciertos hombres, que la insurrección suiza tenía sus orígenes en las maquinaciones de las logias belgas y que el hermano de Fax, gran maestre de estas logias, había encarado en 1844 un viaje a Suiza con objeto de preparar esa insurrección. Bien, terminamos este tercer y último programa sobre el Alta Bendita, con documentos de hace muchos años, pero que nos muestran cómo ese plan está culminando y dando fruto para ellos. Pero falta la acción del Señor, que seguramente los derrotará en su segunda venida. No temáis, dice en más de 365 veces la palabra de Dios. No temáis. En eso estamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de la Alta Bendita de 3 programas del Cenáculo. Los espero en la página de Facebook, en el canal iVox.com, en este canal. Los 3 se llaman Radio Rosa Mística Colombia. Suscríbase, diga me gusta y en este canal busque la campanita en cualquier sitio de la pantalla, la campanita. Oprímala para que reciba de primerazo los estrenos de nuestro canal. Los espero también en la radio a las 8 de la mañana, con las noticias, el resumen de noticias de la iglesia de cada día. Y también a las 3 de la tarde, orando por todos ustedes y ustedes por nosotros. A las 3 de la tarde y a las 8 de la mañana en vivo y en directo por www.radiorosamísticacolombia.com. El amor de María, directo a tu corazón, 7 años defendiendo la sana doctrina católica.